muy reconocida la Facultad de Derecho por el trabajo que se sigue haciendo en esta alianza estratégica entre la Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho. Este trabajo que empezamos desde que estaba como director el doctor Germán Palafox y que seguimos trabajando de manera muy intensa ahora con la dirección de mi amiga, la doctora Emilia Lucio, y que hoy, bajo la conducción y la organización del Colegio de Profesores de Derecho Civil, saludo a mi presidente, al notario Miguel Ángel Beltrán, a Vicente Solís y a Amada del Carmen, que ya tuvimos el gusto de escucharla, que estén organizando este evento para que hoy, esta tarde, escuchemos a dos muy destacadas académicas de la Facultad de Psicología, a la maestra Eneréndira Niño y a la maestra Zoraida Meléndez, que son especialistas en un tema fundamental en estos momentos, que es platicar sobre un plan para prevenir la violencia en el hogar en esta era del COVID-19. Como ustedes saben, la otra pandemia que se ha desatado en el mundo es la de la violencia contra las mujeres dentro del entorno familiar. Lo mismo en China, que en Europa, que en América, la irritabilidad social que genera el aislamiento, el encierro y muchas prácticas culturales que tendríamos que estar todos los días haciendo lo posible por desterrar de nuestra vida, se siguen presentando. Hoy nosotros en este esfuerzo que estamos haciendo de continuar en nuestra actividad extracurricular de la Facultad de Derecho para generar conocimiento y difundirlo, pues queremos que escuchen ustedes a las especialistas de la Facultad de Psicología en este tema. Hay que entender que estamos trabajando para terminar este semestre en la universidad y estamos tomando las determinaciones que se tendrán que asumir para el próximo semestre, considerando algo que muy breve quiero comentar. El día de ayer tuvimos la presencia del doctor Morales, que es el Cristian Morales, que es el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México, y nos dijo que tendremos que trabajar en esta nueva normalidad. La nueva normalidad es esta en la que estamos viviendo. La vacuna va a tardar todavía muchos meses en ser probada, en ser producida y distribuida, y tendremos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad para que cuando podamos rehabilitar las actividades presenciales, nos preparemos para una nueva realidad. Creo que esa es una cuestión en la que psicológicamente nos tenemos que ubicar. La nueva normalidad es la que estamos viviendo y tenemos que prepararnos para la nueva realidad. Mientras tanto, es muy importante que escuchen ustedes a las especialistas sobre este plan para prevenir la violencia en el hogar durante las semanas que nos falten para podernos incorporar poco a poco a las actividades presenciales. Les mando un saludo muy cariñoso a las dos destacadas maestras de la Facultad de Psicología y demos pie para que empiecen a platicarnos. Muchas gracias. Antes de escuchar a nuestras distinguidas invitadas de la Facultad de Psicología, amables escuchas, queridos alumnos que nos siguen ahora en este seminario web, que todos le dicen webinar. Ok. Está con nosotros la maestra Eneréndira Niño Calixto, orgullosamente de la licenciatura y la maestría en la Universidad en Psicología. Está diplomada en Sexología y Sexualidad Humana, especializada en Educación de la Sexualidad, terapeuta en Violencia de Género y jefa del programa de Sexualidad Humana ProSexum. Maestra Niño, bienvenida. Muchas gracias. Está también con nosotros la maestra Zoraida Meléndez Cermeño, máster en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro de la Universidad de Alcalá de Henares en España. ¡Qué orgullo, mi querida maestra! Posgrado en educación sexual para la salud comunitaria y terapia sexual. Terapeuta en violencia de género y secretaria académica del programa de sexualidad humana. Como ven, extraordinarias maestras hechas en CEU para todos ustedes.
Adelante, por favor. Ya la estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Ya se ve? Sí, Okay. sí, gracias. Ya está a la vista. Ok. Si puedes apretar el icono abajo donde está la pantallita para que se vea más grande, maestra Sori, por favor. Ok, vamos a iniciar y justamente hoy vamos a trabajar un plan para prevenir la violencia en el hogar, porque como ya mencionó el doctor Raúl Contreras, la pandemia que está empalmada con la contingencia por el COVID-19 es el de la violencia. Y pues les vamos a presentar en estas diapositivas qué es lo que consideramos que es el hogar, la prevención dentro del hogar. Y para ello, en la siguiente diapositiva vamos a plantear qué son los espacios que conforman la vida cotidiana. Y pues vamos a tener que la casa es el espacio físico, arquitectónico que brinda protección y resguardo. Y dentro de esa casa, que no importa si es un cuarto pequeño, una estructura mucho más amplia, vamos a tener al hogar como un espacio que permite la expresión afectiva, la convivencia, el intercambio de ideas y que se espera que en el hogar, dulce hogar, pues haya un espacio no solo de protección y resguardo físico, sino también de un resguardo emocional y afectivo. Esto, por lo tanto, implica la combinación de los espacios para crear la vida cotidiana. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva cómo cada integrante de la familia, de manera habitual, antes de estar en la contingencia por el COVID-19 y que nos ha colocado en una situación de confinamiento en el hogar, y al estar en este confinamiento en el hogar, perdón, también estamos en un aislamiento social. De tal manera que todas las rutinas han cambiado. Y si antes salíamos, entrábamos, cada quien tenía un horario para estar en casa, muchas horas para estar fuera de casa, y entonces al retornar a este espacio llamado hogar, pues había espacios compartidos, espacios inclusive deseados para poder tener una convivencia con los demás integrantes de la familia. Estas situaciones de confinamiento, pero sobre todo ahora de aislamiento social, nos ha planteado una situación en la cual se han hecho mucho más evidentes las carencias en este hogar. Y esas carencias van desde las carencias económicas, porque ha aumentado enormemente la tasa de desempleo y la pérdida de ingresos, y también ha puesto en evidencia las carencias en habilidades de comunicación, en habilidades para poder compartir espacios, y entonces este espacio llamado hogar se ha venido transformando. Por lo tanto, esas rutinas hacen que surjan algunos conflictos, que es de lo que nos va a hablar la maestra Sol. Bueno, antes, ¿verdad? Creo que me adelanté en la conversación. La contingencia sanitaria, quédate en casa, pues implica pasar mucho más tiempo compartiendo espacios y actividades. ¿Y esto qué implica? Que nos hemos llevado la escuela a la casa, la oficina a la casa, el trabajo a la casa. Y hablando de las carencias, pues resulta que con esta baja de ingreso llamado dinero, que es la moneda de cambio para adquirir bienes, pues usamos
el teléfono, el dispositivo, si en casa hay una sola lab, si en casa algunos tienen teléfono, otros no, pero sobre todo las líneas de acceso al Internet, hacen que haya muchos conflictos por el uso de estos recursos y por el uso de los espacios. En nuestra experiencia actual, muchas de nuestras alumnas se tuvieron que dar de baja en algunas asignaturas porque en el mismo horario tienen clases 2 o 3 hermanos, con un solo equipo, con un solo acceso a Internet, y entonces eso ha implicado precisamente que las situaciones de tensión y de conflicto se incrementen, y al parecer nuestra cultura en México ha sido que resolvemos todo a través de el golpe, de la violencia. Y ahora sí, pues cedo la palabra a la maestra Sol. Perdón, es que no quiere moverse la pantalla, espérenme. No, esto es Ay. Quiero moverle la pantalla. Con las flechitas del cursor o abajo aparecen de manera muy tenue unas flechitas para cambiar la pantalla. Sí, ya las vi. Okay. Bueno, pues al principio, como ya lo dijo la maestra Ena, pues hay toda una serie de conflictos que atraviesan lo personal y lo relacional. Entonces, pues al principio veíamos que, o al principio de esta contingencia, pues de alguna manera conectamos, o muchos conectamos más con la oportunidad de estar en casa, con la oportunidad de retomar ciertos beneficios, ¿no? Y algunos pues entraron en pánico desde el principio, o sea, hay quienes desde un inicio entraron en crisis de pánico dado su dificultad para estar en casa y también pues todo lo que ya la maestra Ena comentaba, ¿no? Pero bueno, el hecho de estar conectando con con incertidumbre y con que ciertas actividades han tenido que ser modificadas, bueno, pues entonces, y esta carga de estrés o de esta carga de distrés, que sería como la parte negativa del estrés o la parte de tensión o crónica de un periodo de incertidumbre, pues nos ha llevado a generar una serie de, digamos, de maltratos hacia nosotros mismos y también de tensiones que muchas veces terminan en discusiones, en peleas con los miembros de la familia, ¿no? Entonces, pues esa parte va teniendo un impacto, ¿no? Ha ido teniendo un impacto en nosotros a nivel personal que nos ha llevado, por ejemplo, y que es algo que nos estamos enfrentando mucho a maltratos en relación a nuestros ciclos de alimentación, nuestros ciclos de sueño, también y pues obviamente en la interacción con las personas que tenemos que convivir, pues con malos tratos, ¿no? Malos tratos que van desde discusiones, falta de, digamos, de abusos en relación a una serie de cuestiones que tenemos que compartir y que tenemos que administrar, que pues obviamente nos llevan a la violencia, ¿no? Entonces, en términos de lo que hemos visto como carga de estrés y como afectaciones a nivel de lo personal, pues vamos encontrándonos que vamos teniendo este tipo digamos, de trastornos o de síntomas que atraviesan las emociones, las cogniciones, digamos, ciertas formas de pensamiento, ciertas conductas y ciertos trastornos fisiológicos que van generando pues mayor malestar y que van incrementando pues las posibilidades, una de que afecten nuestra salud y otra de que vayamos detonando en violencia, ¿no? Y entonces, pues estamos bombardeados y nosotros mismos o nosotras mismas a partir de lo que vamos viviendo, pues vamos contactando con emociones de miedo, tristeza, culpa, vergüenza, vulnerabilidad, incertidumbre, ¿no? Y también pues vamos teniendo nuestras respuestas cognitivas, pues van de alguna manera cada vez alterándose más, también dependiendo de las situaciones de estrés.
por ejemplo, hay personas que tienden a sugestionarse, ¿no? Sugestionarse y bueno, si además se la pasan todo el día viendo noticias y estando, digamos, bombardeados por una serie de información que a veces hasta resulta contradictoria o que resulta de alguna manera o que viene de una serie de miedos o una serie de mitos, bueno, pues eso lo hace más difícil y pues obviamente activa procesos de confusión, de desorientación, ¿no? Creo que cada vez tenemos más noticias o vamos teniendo noticias más cercanas pues de gente que se está contagiando. Algunos ya tuvimos la experiencia de atravesar por personas muy cercanas que fallecieron o que están contagiadas por el virus, ¿no? Entonces, todo este tipo de estrés va generando, pues, digamos, un maltrato que pasa por nosotros y que pasa por, digamos, que pasa hacia las otras personas. Esto va generando ansiedad, crisis de pánico, insomnio, ¿no? Y nos lleva, pues, a diferentes tipos de respuesta como mareos, dolor, falta de apetito, ¿no? Entonces, sí es importante que vayamos escuchando nuestro cuerpo y vayamos atendiendo estas reacciones, ¿no? Tanto en términos de lo personal como en términos de las relaciones que vamos viviendo. Sí, el conflicto como detonante de la violencia, y como ya mencionó muy atinadamente la maestra Sori, ¿no? El malestar genera toda una serie de síntomas y nos hacen estar mucho más reactivos, mucho más irritables, ansiosos. Por lo tanto, empiezan a confrontar puntos de vista, se empiezan a confrontar el uso de espacios y de equipos, la distribución inclusive de las actividades domésticas, quién se levanta a qué hora, quién es la persona que va a salir, etcétera. Y bueno, todo esto nos lleva a situaciones, ¿no? Donde se pierde privacidad e intimidad. Entonces, esos son dos puntos claves, estos espacios de privacidad y de intimidad, donde antes extrañábamos estar solos o decíamos, ay, no, solos no, y ahora decimos, por fin sola, ¿no? Para poder pensar, hacer una actividad y desenvolvernos. Entonces, los conflictos pues generan también mayor impotencia y enojo. Ahorita pues entonces la maestra Sori nos va a hablar, ¿qué sucede si generas violencia? Y algo que me parece importante es que debemos reconocernos digamos, en esta dualidad de poder ser de alguna manera receptores de violencia, es decir, hay momentos en las dinámicas de interacción, en las maneras en cómo nos relacionamos, en que podemos recibir violencia, recibir malos tratos, pero también en algunos momentos tenemos que reconocer que podemos generar esos malos tratos, ¿no? Y que sí me parece importante romper un poco digamos, pues sí, un poco creo el estigma que se ha establecido de que solamente las mujeres, digamos, generamos violencia y los hombres, digo, las mujeres recibimos violencia y los hombres generan violencia. Creo que sí, efectivamente hay digamos, hay una mayor visibilización de la violencia de los hombres porque tiene ciertas características de género que la hacen pues más peligrosa o más destructiva, como es el feminicidio. Sin embargo, eso no quiere decir que de repente como mujeres no ejerzamos otros tipos de violencia que también de alguna manera están generando, digamos, están generando daño, ¿no? O que de alguna manera reactivan un ciclo de violencia que va de acción-reacción, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante poder reconocer pues, cuándo somos receptores de violencia y cuándo la estamos generando. Y no solo reconocerlo, sino ver cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, que me parece que es la parte más importante. ¿Por qué estas formas de interacción? ¿Por qué estas formas de interacción son las que de alguna manera siguen imperando a pesar de que pues creo que todas y todos reconocemos que nos están generando daño, que como lo decía el director en su
en la inauguración es una pandemia que nos está generando muchísimos problemas, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y creo que es ahí donde tenemos que entrar pues más a una reflexión para poder transformarlo. Entonces yo les quiero mostrar aquí algunas de las, algunos de los elementos que hemos descubierto que tienen que ver con generar violencia. Por ejemplo, uno tiene que ver con que estamos acostumbrados a relacionarnos desde relaciones de desequilibrios de poder y en alguna manera a veces buscamos, ¿no?, sentirnos en relaciones de superioridad. Y una manera de conseguir superioridad pues es a través de la violencia. También cuando tenemos problemas para expresar nuestros sentimientos, pues muchas veces no los expresamos y cuando lo hacemos, pues salen de manera desorganizada o ya desde una, digamos, desde una situación límite, pues los expresamos a través de violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se consideran las emociones como un símbolo de debilidad, ¿no? Y entonces eso hace que de alguna manera los guardemos o los expresemos de manera desorganizada y muchas veces la vía va a ser la violencia, ¿no? También algo que se ha detectado mucho es que si nosotros no hablamos y no vamos como encontrando personas que nos vayan ayudando a encontrar estrategias de solución, que nos vayan escuchando y que realmente nos ayuden a generar respuestas afirmativas y asertivas, pues generalmente vamos a caer muchas veces en situaciones de violencia. Algo que es bien frecuente es que cuando estamos enojados, pues estamos en una reactividad que no nos permite darnos cuenta que o percibimos el mundo a través de defensividad y eso hace que no podemos escuchar, que veamos que lo que los demás nos dicen es una provocación, no estamos en la posibilidad de reflexionar y muchas veces eso hace que generemos más violencia. Que tratemos de adquirir control a través de impulsos como ofender, amenazar, pues porque venimos de esquemas de relación así. Entonces muchos aprendimos dentro de los entornos familiares pues a responder, ¿no? O sea, más que a pensar cómo resolver las cuestiones de la interacción, pues a responder de manera impulsiva a través de burlas, a través de ofensas, ¿no? Pues digamos que a tener el control sobre la situación y pensamos que tener el control es realmente estar resolviendo la problemática, ¿no? O a veces tenemos muy metida la idea de que eso tenemos que ganar, ¿no? Y entonces a partir de eso usamos formas autoritarias, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que ir identificando porque son factores que nos pueden llevar a ser generadores o generadores de violencia. La maestra Ena nos va a hablar de, pues, qué tendríamos que hacer cuando nos estamos identificando como generadoras o generadores de violencia. Justamente había mencionado que el confinamiento nos ha restado espacios de privacidad y de intimidad. Y esa intimidad es para poder detenernos, para poder buscar un espacio consigo mismo. Cuando hemos identificado que estamos por ejercer violencia, que estoy por salir de control, nada más nos dicen, cuenta hasta 10, no es suficiente. Necesitamos detenernos y buscar ese espacio de intimidad y de privacidad. La recámara, la cocina, cada uno de nosotros ya tiene un espacio a donde acudir para poder respirar, tomarse tiempo para sí mismo. E insisto, no basta con contar del 1 al 10, es identificar qué cambios se están suscitando en mi cuerpo. ¿Estoy sudando? ¿Siento calosfríos? ¿Se me calienta la cabeza, la cara? ¿Sí? Y entonces, a partir de sensacionar, identificar también los sentimientos que en ese momento me están agobiando, que dificultan la respiración, que me cierran la garganta. ¿Para qué? Para poder tener conciencia, tomar conciencia y entonces, a partir de la respiración, plantear qué emociones son, plantearme y reflexionar. A ver, ¿es mi reactividad o es razonable, sí, que me esté sintiendo enojado por
la reacción de la otra persona. Es muy importante la autoescucha. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que una vez que logro tener conciencia de lo que me está pasando, una conciencia de pensamiento, una conciencia corporal, poder ahora sí retornar para expresar lo que pienso, lo que siento, ¿sí? Y siempre de manera respetuosa. De tal manera que paso de la autoescucha a la comunicación efectiva, la comunicación de los efectos, ¿sí? En la otra persona y en mí mismo. Es importante no usar sarcasmos, ironías o burlas, porque entonces estoy entrando en una situación de maltrato hacia la otra persona. Es importante activar la escucha, escuchar la opinión de las otras personas, escuchar el malestar de la otra persona, escuchar sus necesidades. ¿Para qué? Para poder empatizar con ella, pero sobre todo para poder entender en dónde, en qué punto está la confrontación y poder resolverla. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva ahora qué sucede si se recibe violencia. Y si recibimos violencia, pues igual que para quienes generamos violencia, también tenemos indicadores para la recepción de violencia. Y esta violencia, ¿qué creen? No es nada más en la relación o el vínculo de la pareja. También se extiende hacia los hijos, las hijas o otras personas que formen parte de la familia. Y entonces habría que atender qué tanto una persona expresa su malestar, ¿sí? A través de bromas hirientes. Y ahorita que estamos en esta situación del confinamiento por la contingencia sanitaria, pues entonces si tú saliste, si tuviste que ir a alguna reunión de trabajo presencial o tienes que salir a trabajar fuera de casa, pues al regresar, ¿no? Te pueden culpar porque tú llevas la enfermedad a la casa, porque tú vas a contagiar a la pareja o porque vas a contagiar a los hijos e hijas. Y entonces la reacción puede ser desde correrte de la casa, ¿sí? O la otra, una reacción de sobrevigilancia. ¿Con quién hablas? ¿Con quién estás chateando? Si estás en la computadora, ¿a quién le mandas correo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué quienes estamos ahorita con la oficina, con la escuela en casa, pasamos muchas, muchas horas frente a los equipos y a veces estamos usando la computadora y el teléfono al mismo tiempo para poder acceder a la información? Y entonces se usan esos argumentos para decir, mira, ¿le importa más el equipo que tú? No pasa un rato contigo, no atiende necesidades, de tal manera que se grita, se insulta, se maltrata. Y una cosa que está sucediendo enormemente, y bueno, que tenemos los datos por la encuesta de evaluación de riesgos ahorita que se está aplicando vía la Facultad de Psicología, al final les vamos a presentar la liga, hay una violencia sexual también exacerbada, ¿no? Te obligan a tener, y de una y de otra parte, de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres, o inclusive en parejas homosexuales que ya conviven, este incremento de la violencia sexual. La maestra Soria ahora nos va a compartir cómo activar los planes de seguridad. ¿Qué es lo que hay que hacer ante estas situaciones? Creo que lo primero que tenemos que ir haciendo es identificar lo que les decía en un inicio, pues qué tanto somos receptores de violencia y qué tanto somos generadores. Y ahí nos encontramos con un problema importante porque somos culturas que hemos normalizado la violencia, hemos normalizado los malos tratos. Y además vamos digamos, vamos a veces percibiendo la violencia como, vamos generando umbrales muy altos para la violencia. ¿Qué quiere decir? Que a veces estamos en situaciones de malos tratos o de violencia y no los percibimos. Y entonces sí me parece que tendríamos un poco que ir, digamos, pues bajando el umbral de lo que vamos tolerando como malos tratos y activar procesos de buen trato. Y yo creo que ahí una clave importante pues es empezar a bien tratarnos. En la medida en que yo me sé bien tratar, fíjense,
es una palabra interesante porque si ustedes buscan en el diccionario, bien tratarnos no la vamos a encontrar como un verbo, pero sí encontramos la palabra maltratarnos, ¿no? O sea, maltratarnos sí es un verbo, pero bien tratarnos no existe. Es algo que estamos empezando como a generar porque no existe la palabra, y si no existe, pues quiere decir que no se nombra, y si no se nombra, pues es que en realidad a lo mejor ni siquiera lo tenemos como previsto, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante porque eso también nos va a ir dando clave de poder ir descubriendo y resignificando eventos que muchas veces consideramos que son graciosos o que consideramos que no son tan importantes como situaciones de violencia que de alguna manera nos meten en situaciones de riesgo. Realmente detectamos la violencia cuando ya estamos en una situación de riesgo importante y que requiere y que ya estamos en un punto de enojo o de descarga que nos mete en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces un poco pues un poquito estos elementos que estamos trabajando aquí tiene que ver con eso. O sea, ¿qué pasa cuando yo ya estoy en una situación de violencia donde estoy corriendo algún riesgo? Algo que tenemos ya muy identificado es que generalmente cuando estamos en una discusión, pues lo que tendemos a hacer es irnos a espacios de más intimidad, ¿no? Entonces me voy a mi recámara, me voy al baño, ¿no? Entonces, o estoy en la cocina, ¿no? Que son espacios en los cuales me voy encerrando, es decir, voy quedando en espacios de mayor intimidad donde tengo menos posibilidades de pedir auxilio, tengo menos posibilidades de, pues de poder salir de ese espacio de intimidad e irme a un lugar más público que me dé un nivel de mayor protección, porque además sabemos que la violencia, o por ejemplo la violencia en la pareja o la violencia familiar, pues se da en estos espacios de intimidad. Y entonces sí es importante también pues irme a lugares en donde no haya situaciones de riesgo, como son por ejemplo la cocina o el baño, donde hay navajas, donde hay cuchillos y donde la situación. Entonces cuando yo me percibo en una situación así, tengo que buscar escenarios en donde puedan de alguna manera correr, ¿no? O sea, o salir o pedir ayuda. Tengo que, pues sí, si yo estoy ya en una situación de violencia complicada con alguien con quien convivo, pues tengo que tener personas que me puedan ayudar en algún momento específico. Tengo que construirme una red de protección y de seguridad que tiene que ver con vecinos, con amigas, ¿no? Hace poco veía un video que anduvo circulando de una chica que estando en una pantalla tenía un código con otras amigas y hacía una seña con la mano para poder pedir auxilio, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que, si nosotros nos identificamos en una situación de riesgo, pues tenemos que buscar, digamos, formas de prevención y, digamos, buscar espacios donde nos podamos proteger. Si la violencia viene de fuera, bueno, que ahorita esa pues no está tan activa, pero también, o sea, a veces estamos en situaciones de riesgo que implica que tenemos que cambiar nuestras rutinas para no ser tan predecibles, para poder de alguna manera mantenernos protegidas, ¿no? Y que no de alguna manera corramos el riesgo de, digamos, de ser atrapadas o, digamos, cazadas, vamos a llamarla así, en algún lugar, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es importante. También, si tenemos hijas e hijos, pues tenemos que, digamos, también protegerles y también explicarles. Es bien, bien frecuente que los niños y las niñas sean testigos presenciales de violencias y que no sepan lo que está ocurriendo, ¿no? Y que de alguna manera, pues ellos nada más viven como los impactos de las violencias, y jamás les explicamos qué pasó, por qué pasó, cuándo empezó y cuándo acabó. Entonces eso va generando en los niños una situación de estrés y de imprevisibilidad que no les permite poder elaborar esas experiencias y poderlas llevar a una situación de, digamos, pues sí, de resolución, ¿no? Entonces, sí me parece que
muy frecuentemente a los niños no se les explican muchas cosas porque digamos, sentimos que no van a estar preparados. Y más bien los que no estamos preparados somos nosotros como adultos para poder explicarles ciertas cosas a las niñas y a los niños que tienen que saber y que tienen que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, otro tema que no les explicamos, pues es el tema de la muerte, que además, pues ahorita, o los duelos o las defunciones, ¿no? Entonces, ellos están siendo, digamos, impactados por una serie de situaciones que no terminan que no les damos la oportunidad de elaborar porque nosotros mismos no se los explicamos, no desarrollamos una comunicación que nos permite acercarnos a ellos para poder explicarles qué es lo que está pasando y cuáles son las medidas de seguridad que ellos también y ellas tienen que tener, ¿no? Entonces, también tenemos que preservar, pues, sus espacios, avisarlos, a tratar de resguardarlos lo mejor que se pueda. Observen este video. Son dos amigas. Bueno, Ena les va a hablar ahorita un poco de las claves para prevenir la violencia. Muchas gracias, Soli. Pues ya vimos, ¿no?, el efecto de el confinamiento, y sí quiero aclarar que no es que el confinamiento haya provocado la violencia en el entorno del hogar. El confinamiento la ha exacerbado, ¿sí? Por todas estas situaciones de malestar, y ya mencionamos, ¿no?, de pérdida de espacios de intimidad, de privacidad y sobre todo el uso compartido de los mismos. ¿Qué debemos hacer para prevenir la violencia? Es muy importante que, como ya lo mencioné, tengamos claro, ¿no?, qué tanto soy receptora o generadora de violencia, para poder, como ya habíamos planteado, canjear mi reactividad por la creación de estrategias de buen trato. Y para ello, pues necesitamos la autoescucha como un primer requisito. ¿Para qué? Para poder dialogar, para poder compartir con los otros miembros de la familia qué actividades tengo, cuál es mi plan de trabajo de mañana. Mañana empiezo a las 8, quién va a usar el equipo, cómo nos organizamos, quién lo hace a través del teléfono, en qué lugar, en la mesa de la cocina, en el comedor, no sé, dependiendo de las condiciones arquitectónicas de la casa. Y entonces, una vez que se logra dialogar, hay que negociar. Y hay que negociar y entender que en la negociación ceder no implica perder. Ceder implica dar un paso hacia el buen trato para decir, bueno, hoy por ti, mañana por mí, ¿sí? Dichos muy mexicanos, para poder decir que a partir de esa negociación se puedan construir los acuerdos. Los acuerdos respecto a el uso del equipo, el uso del espacio, el uso de la red de internet, el uso de inclusive la silla, el sillón, la mesa, etcétera. De tal manera que una vez que se logran conciliar las necesidades y se construya un acuerdo, se puede hacer programa semanal, programa diario, ¿sí? Programa semanal para tener una mejor convivencia. Una vez logrado esto, es importante el cumplimiento de los acuerdos. ¿Sí? El compromiso y la responsabilidad en estos momentos son muy importantes. O sea, así como vemos que la violencia se ha exacerbado y ha puesto en evidencia nuestras carencias, pues entonces es muy importante desde esa conciencia resolver sobre todo las carencias personales. ¿Qué estoy dispuesta a dar? ¿Qué estoy dispuesta a recibir? Y lo mismo la contraparte, digo, yo hablo en femenino por ser mujer, pero esto nos toca a todes, ¿sí? Y entonces, una vez que yo puedo asumir mi necesidad y cuáles son los satisfactores de mi necesidad, es inevitable o sería muy importante ser comprometida conmigo misma y sobre todo con los demás. Porque al hacerlo, procuro el cuidado, mi cuidado personal y el bienestar de los demás. Y entonces están surgiendo aquí dos palabras importantes: buen trato y bienestar, que al parecer los tenemos muy olvidados y así como no aparecen en el diccionario, ¿sí?
tampoco aparecen en nuestra vida cotidiana. De tal manera que hay que construir estos espacios de cuidado del otro, del buen trato para procurar el bienestar, porque esto en su conjunto es lo que va a garantizar una mejor calidad de vida para cada una de las familias y los miembros que integran esa familia. Respetar las actividades, los gustos, las cuestiones recreativas, las cuestiones del espacio de trabajo, es muy importante, porque además en la medida que podamos implementarlas, estamos promoviendo la equidad y la igualdad de género en el entorno del hogar. Todos, todas, todes, decimos nosotras, participamos en estas actividades de convivencia. Y bueno, pues una vez logrado esto, vamos a ver que no estamos solos. No estamos solos. Y aquí lo que les ofrecemos son líneas de atención fuera del entorno de la universidad, como es la línea de emergencias 911, que tiene ya espacios virtuales, telefónicos de atención a distancia para generadores de violencia y también para personas receptoras de violencia. Las redes nacionales de refugios están activas, se han reactivado de tal manera que se puede llamar a este número 01800, donde podemos recibir, te van a preguntar de qué estado me llamas, en qué comunidad, dónde estás. Ah, bueno, el refugio más cercano se ubica en tal lugar. Y bueno, para quienes generan violencia, GENDES, que es Género y Desarrollo, un grupo de hombres en busca de la equidad con las mujeres, han creado grupos de reflexión y una línea de atención para hombres generadores de violencia. Y yo diría que en ese sentido, este grupo pues va en avance porque no tenemos grupos ahorita para mujeres generadoras de violencia. Y entonces es importante que acudan a esta línea de atención. Funciona las 24 horas. GENDES está orgullosamente integrado por hombres que han egresado del programa de sexualidad humana y que podemos decir que se han formado también en la universidad. Las páginas donde se puede obtener información sobre el tema son la de InMujeres y tienen un video especial sobre una vida sin violencia. También GENDES, como ya lo mencioné, no solamente tiene su línea telefónica de 24 horas, sino también tiene una página donde van a encontrar videos, materiales, sobre todo para hombres generadores de violencia. Hay una línea internacional que es COVID-19 en español y ahí se puede entrar para quienes solicitan apoyo. Para quienes solicitan apoyo en distintos países, hay un directorio, se da un clic sobre la bandera del país donde necesitamos la información y ahí va a aparecer, se despliega un directorio con los refugios y las instancias que brindan apoyo. Y también les mostramos, ¿no? En Mi Salud, unam.mx, donde está el cuestionario de evaluación de riesgos que habíamos mencionado, sobre todo para la situación de COVID, donde estamos identificando situaciones de depresión, crisis de ansiedad, lamentablemente algunas situaciones de autolesión o pensamientos suicidas y lamentablemente, de verdad, el dato más elevado es el de la violencia en el espacio del hogar. La semana pasada teníamos casi 15,000 casos reportados y documentados a través de este cuestionario. Y bueno, ya para terminar en la siguiente diapositiva, les mostramos un directorio de redes sociales del programa de sexualidad humana. Tenemos ya Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y hemos subido ahí materiales sobre la contingencia sanitaria, pero sobre todo hemos compartido con ustedes materiales sobre la prevención de la violencia en el hogar con distintas cuestiones animadas. Inclusive para quienes generan violencia también hemos subido los ejercicios de respiración diafragmática con un círculo que les va a ir guiando
cómo llevar a cabo esas respiraciones. Pues por mi parte les agradezco mucho su atención, ¿sí? Y pues para que podamos dejar un espacio para preguntas, dudas, comentarios, que la maestra Sori y yo estamos en la disposición de poder responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestras. Sí tenemos por ahí algunas preguntas. Tenemos aquí una que dice, ¿cómo explicamos a los niños que la violencia no es una forma de vida? Pues creo que aquí lo importante es, digamos, explicarles que el maltrato, digamos, hablarles del maltrato y de la violencia como respuestas que de alguna manera tenemos que ir aprendiendo a desactivar, ¿no? Y que tenemos que aprender. Y yo creo que ahí lo más importante pues es que lo vean en nosotras mismas y en nosotros mismos. Y además sí me parece que algo que es bien frecuente es que los niños, como les decía, sean testigos presenciales de eso y no se les explique y ellos no entiendan que detrás de esa violencia hay un contexto. Hay un contexto que tiene que ver con enojo, con injusticia, con dificultad para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues obvio que no les vamos a explicar todo el contexto, pero sí que les demos algunas bases de entender, bueno, mi vida, fíjate, lo que pasa es que papá y yo no nos estamos poniendo de acuerdo, no estamos ocupando las mejores alternativas, algo en lo que tenemos que crecer mucho es en cómo nos ponemos de acuerdo, lo que hemos aprendido es hacerlo a través de la violencia, pero vamos a mejorar, ¿no? Lo mismo si un día los corregimos de manera autoritaria a través de golpes y nosotros queremos empezar a cambiar esa manera o esas formas de educación, me parece que sí es importante que de repente nos acerquemos y les podamos decir, hijo, ¿sabes qué? Estuvo mal que yo te haya pegado, porque creo que no estoy manejando de manera adecuada la manera en que te estoy disciplinando. Entonces, a ver, tú te equivocaste en esto y yo me equivoqué en esto y tenemos que mejorar las maneras en cómo estamos, digamos, en cómo nos estamos relacionando. A mí me parece que el tema de la educación y de nuestras formas de interacción y que vayamos explicando y que vayamos generando acuerdos de, mira, para que yo no reaccione así, bueno, tú me puedes ayudar haciendo tus cosas, disciplinándote, haciendo la parte que te toca y yo pues también yo también estoy haciendo un esfuerzo para manejar mis enojos de manera diferente, ¿no? Etcétera, etcétera. A mí me parece que este tipo de diálogos son importantes que los empecemos a implementar con nuestros hijos e hijas, pues a la edad que tengamos, ¿no? Y a la edad que tengan, es claro, acorde a su edad, pero sí tenemos que empezar como pues a contextualizarles qué pasa y poder entender que la violencia tiene un trasfondo detrás, pues que tiene que ver con injusticias, con formas de pensar que no nos están ayudando. Mi querida amiga, de este lado también hay muchas preguntas. Primero, muchos saludos de aquí de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, de Tlaxcala. Saludos de los estudiantes, de las dos queridas maestras, hombres y mujeres que les llaman para saludarlas. ¿Cómo dejar pasar el día de hoy, 25 de junio, Día Naranja? Recordar el combate a la violencia contra las mujeres. 25 de junio, Día Naranja. Pregunta, ¿cómo podemos llevarnos bien en la familia? ¿Por qué somos más tolerantes actualmente con las mascotas como los perros o los gatos que con nuestras parejas? Esa es una pregunta. Bueno, me parece que es interesante, ¿no? El cambio de vínculos que hemos establecido los seres humanos, ¿no? Y que no es, insisto, no es nada más en esta situación de confinamiento, es en la situación de la cultura actual, sobre todo para las personas jóvenes, que están viviendo una vida como más individual. El propio sistema cultural, social, nos ha hecho mucho más individualistas. Hemos abandonado lo colectivo. ¿Y por qué se prefieren a las mascotas, no? Dicen, tengo un perrijo, tengo un gatijo,
¿sí? En lugar de decir tengo un hijo, tengo una hija, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica una responsabilidad con un ser vivo donde no va a haber una lucha de poder, donde no se va a generar una lucha de poder porque el vínculo es con alguien que de antemano, ya sea perro, gato, bueno, hasta cerditos estos, no me acuerdo, pequineses o qué son, pero bueno, eh, puedes establecer una relación de dominio-sumisión, donde esa mascota va a tener una fidelidad, un sometimiento incondicional. Y aun cuando yo adquiero una responsabilidad con ese ser vivo, es mi responsabilidad protegerlo, alimentarlo, limpiarlo, pero ese otro ser no es un ser racional que va a confrontar mis necesidades con las suyas, que no va a confrontar los espacios, ¿sí?, de convivencia. O sea, ¿qué hacemos con las mascotas? Aquí está tu cojín, aquí está tu platito, aquí está, esto es tuyo, está separado y no me voy a pelear por un vaso. ¿Sí? De verdad, se están dando conflictos en la casa porque yo quiero el vaso rosa y ese es mi vaso, porque está grandote, porque está transparente, porque está como sea y ese es el que quiero. Y el perrijo y el gatijo no me va a alegar en qué le sirvo, ¿sí? Porque mis necesidades no compiten con las de ellos. Entonces, cuando ya estamos en la interacción con las personas, no solamente estamos en una relación, ¿sí?, de cara a cara, es que estamos confrontando necesidades, deseos, rivalidades en términos de conocimientos, de sabidurías. Y entonces, como ya mencionábamos en los indicadores, ¿estamos así o estamos así? Lo voy a poner así, estamos así. Y entonces, ¿qué hago? Golpeo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Rezongo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Y lo quiero expresar así. La idea no es confrontar, la idea es hacer un frente común para poder, ¿sí?, cumplir compromisos, hacer estrategias comunes, hacer acuerdos y sobre todo respetarlos. ¿Para qué? Para que podamos llevarnos mejor. Si no hay esta relación de cuidado, de buen trato, pues entonces vamos a regresar a las situaciones de choque. Esas fueron las palabras de la maestra Ena Heréndida Niño Calixto para todos los que nos siguen. Mi querida amiga, ¿quieres hacer alguna pregunta? Y tenemos una pregunta muy interesante por aquí. ¿Qué hacer con una persona de la tercera edad que es muy agresiva y no podemos dejarla sola? Bueno, creo que sí es importante pues entender, bueno, desarrollar una escucha hacia la persona, ¿no? Es decir, creo que de repente ahí podemos tener una falta de código en términos de las brechas generacionales y de cómo vemos la vida en relación a nuestro momento de vida. Entonces, muchas veces así como de repente tenemos un pensamiento muy adultocéntrico, ¿no? Y en este pensamiento adultocéntrico me refiero a personas que de alguna manera están, digamos, pues somos adultos jóvenes que pensamos que todos pensamos igual. Y entonces sí tenemos que entender que las niñas y los adultos mayores van generando otras cosmovisiones de la vida porque están en otro lugar, en otra perspectiva. Y nosotros a veces les queremos meter a nuestra perspectiva de las cosas y queremos que hagan las cosas desde nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y entonces, pues muchas veces lo que a ellos les queda, pues es reaccionar, ¿no? Reaccionar con enojo, reaccionar con, pues sí, con agresividad, pues porque es la manera en que tienen un poco para zafarse de ciertas imposiciones que como adultos les queremos imponer, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante. O sea, cuestionarnos qué tanto realmente les estamos escuchando, ¿no? También es importante entender que, bueno, pues hay una historia de vida detrás que ha hecho que las personas, pues de alguna manera aprendiesen a responder de esa forma y que pues a veces necesitan ayuda y creo que ahí sí es importante pues a veces tener o buscar interlocutores que nos permitan
pues generar un puente de comunicación con las personas, con las niñas, con los niños o con los adultos mayores. Entonces, sí creo que esos son como dos elementos importantes que tendríamos que considerar para poder realmente pues generar un puente, ¿no? Porque a veces sí hay que construir un puente de comunicación, ¿no? Esas fueron palabras de la maestra Zoraida Meléndez Cermeño. Y claro, parece muy fácil, pero lo que pasa es que ella es máster en autoconocimiento por la Universidad de Alcalá de Henares. Para todos los que nos escuchan, voy a hacer una pregunta. No sé cuál de ustedes dos, queridas maestras, quisieran contestar. Me preguntan cuál es el impacto que tiene, favorable o desfavorable, la música en los integrantes de la familia. Y si pudiera ser esta una solución, los conciertos, las películas, todo esto del Cirque du Soleil, que ahora hay mucha oferta a través de estas plataformas. Esa es la pregunta. Me parece muy importante entrar al mundo digital. O sea, nos hemos visto obligados todos y todas a entrar al mundo digital. Y me parece que hay muchos espacios culturales que nos están ofreciendo actividades recreativas y sobre todo recreativas para llevarse a cabo en familia. Hay inclusive espacios digitales donde hay narración de cuentos, hay narración de cuentos infantiles, hay conciertos de todo tipo, hay actividades inclusive manuales para las señoras, ¿no? A quienes, inclusive para los hombres, a los que les gusta tejer, bordar, cocinar. Entonces, de verdad hay una amplísima gama y me parece que hay que reconocer que el mundo digital va a ser el mundo, ¿sí? No solamente de esta contingencia, de este aislamiento social, va a ser el mundo que nos espera a partir de que esta afectación sanitaria esté presente, y pareciera ser que por las noticias de los infectólogos, de los estudios que hay, esto va de aquí hasta el 2023, ¿eh? Entonces, me parece muy, muy importante. La universidad tiene una página, ahorita no la tengo a la mano, donde ofreció un catálogo de 700 actividades para niños, niñas, adultos, inclusive para personas con alguna necesidad educativa especial. Esas fueron palabras de la maestra Ena Heréndira Niño Calixto. Y claro, también parece muy fácil, pero también es que ella es especialista en educación, además de ser una psicóloga. Mi querida amiga, ¿quieres hacer una pregunta? Amigo, creo que ya no hay preguntas, pero hay saludos de Durango, hay saludos de Cancún, hay saludos de Mérida, de Jaltenco, Estado de México, y simplemente yo creo que hacer la invitación para nuestra plática del día de mañana, en donde tenemos una hermosa sorpresa para todos. El tema, no sé, amigos, si tú nos haces favor de presentar el tema de mañana. Vamos a aprovechar que estoy viendo al autor intelectual de este webinar, el gran maestro de nuestra querida facultad, Omar Edwin Pérez Padilla. No sé si nos quisieras, amigo, compartir el tema de mañana. Tu micrófono. Mi querido Omar. Con muchísimo gusto, encantado, con mucho gusto. Bueno, pues el día de mañana hay una charla estupenda que tiene que ver con las personas con capacidades diferentes y el título de la charla será La pandemia COVID-19, oportunidad para promover bienestar y convivencia en familias de personas en condición de discapacidad intelectual. Ya mañana les decimos quiénes serán las personas que nos harán favor de acompañarnos en esta estupenda charla también. Adelante, mi querido Vicente. Pues obviamente que es un extraordinario momento haber compartido con maestras tan destacadas, reconocidas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues aprovechando la inteligencia de Omar y la iniciativa como autor intelectual de este webinar de 3 conferencias muy interesantes, muy oportunas para este momento,
especialmente dirigidas para nuestros queridos alumnos, alumnas, que en esta situación especial para todos estamos aprendiendo a vivir. Un gran privilegio haber compartido con estas dos maestras esta sesión del día de hoy. Mi querida amiga, si quisiera cerrar. Sí, claro que sí. Pues le agradecemos a las maestras Ena Niño Calixto y Zoraida Meléndez por su clara exposición. Muchísimas gracias, maestra. Creo que la Facultad de Derecho tiene una visión distinta de lo que es la violencia, de cómo es que inicia este ciclo de violencia del que nosotros hablamos, un poquito del violentómetro también, ¿verdad? Y en este momento estamos viendo, que era lo que yo le decía a mis alumnos, la necesidad de tener en materia familiar un conocimiento multidisciplinario. Muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su invitación. Hasta pronto, que no sea la última vez. Y gracias a mi querida maestra Lorena Redondo por el apoyo siempre generoso en la transmisión de este evento también. Muchísimas gracias, Lorena Redondo. Muchas gracias. Linda tarde a todos.